Las risas resonaron en el restaurante como cristales que se rompen en el aire. Era viernes por la noche, y cada mesa estaba llena de trajes caros, perfumes fuertes y conversaciones que olían a dinero y poder. Miguel sostenía una jarra de agua fría entre las manos. Sus dedos, marcados por años de trabajo, temblaban apenas, no por el peso, sino por el orgullo que debía tragar cada vez que alguien chasqueaba los dedos para llamarlo. Antes de continuar, cuéntame desde qué país o ciudad escuchas esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y si amas los relatos que tocan el alma, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu lugar. La mesa 7 estaba ocupada por un grupo de ejecutivos de traje oscuro. Uno de ellos, un hombre de cabello peinado hacia atrás y sonrisa afilada, levantó la voz. «Mesero, más rápido, que no tengo todo el día». Miguel se acercó con calma, sirviendo con precisión, sin mirar directamente a los ojos del hombre. Había aprendido que en ciertos lugares mirar a alguien podía interpretarse como insolencia. «Disculpe la demora, señor», dijo en voz baja. «¿Disculpe?», repitió el hombre con burla. «¿Y este quién se cree? ¿Un poeta sirviendo agua?». Las risas estallaron alrededor. Algunos empleados del restaurante fingieron no oír. Otros desviaron la mirada, avergonzados. Miguel sintió cómo el calor subía por su cuello, pero se mantuvo en silencio. Callar también es una forma de dignidad, se repetía a sí mismo, como lo hacía desde que la vida le quitó más de lo que alguna vez tuvo. El restaurante La Terraza del Alba era uno de los más exclusivos del centro de la ciudad. Paredes de mármol blanco, lámparas de cristal, música suave. Todo allí parecía diseñado para recordarle a los que servían que no pertenecían a ese mundo. Miguel lo sabía bien. No era solo un mesero temporal. Era un hombre que había tenido todo y lo perdió. Su historia no comenzó entre platos y copas, sino en un despacho donde el futuro le fue arrancado de las manos. Mientras recogía las copas vacías, escuchó a los ejecutivos hablar de inversiones, de acciones y de un nuevo socio que pronto llegaría a revolucionar el restaurante. «Dicen que es joven, pero con una fortuna impresionante», comentó uno. «Va, seguro otro hijo de familia rica que quiere jugar a los negocios», respondió el líder del grupo, riendo. «Al menos nos servirá para que este lugar tenga más prensa». Miguel escuchó en silencio. La ironía de la vida tenía su propio humor. A veces, el destino escribía las bromas más crueles en voz baja. En la cocina, el ruido de los platos lo despertó de sus pensamientos. «Miguel, mesa 3 pide café», gritó Laura, la encargada. Ella era la única que le ofrecía sonrisas sinceras. «Gracias, Laura. Enseguida voy», respondió él, limpiando el sudor de su frente. «¿Estás bien?», preguntó ella, con mirada preocupada. «Sí, solo cansado. Ya sabes, días largos, sueldos cortos». Laura sonrió con tristeza. Sabía que detrás de esos ojos había más historia de la que él contaba. Cada vez que el restaurante cerraba, ella lo veía quedarse unos minutos solo, mirando por la ventana las luces de la ciudad, como si buscara en el reflejo algo que había perdido. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Miguel recogía las últimas mesas. Uno de los clientes tropezó con él al salir y derramó vino sobre su camisa blanca. «Mira lo que haces, inútil», gritó el hombre. Miguel respiró profundo, no respondió. Solo se quitó la chaqueta manchada, la dobló y dijo: «No se preocupe, señor, puedo limpiarlo». «Ni se te ocurra tocarme», gruñó el otro, empujándolo con el hombro. Laura intervino de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos llenaron el salón. «Así es el mundo», pensó Miguel. Algunos creen que la altura de su copa les da el derecho de pisar a otros.
Lo que ninguno de ellos sabía era que esa misma copa, esa misma noche, guardaba el último brindis de su soberbia. El turno terminó pasada la medianoche. Miguel se cambió en el pequeño vestidor de empleados, guardando su uniforme con cuidado. En su bolsillo llevaba un papel arrugado, una carta que había recibido esa mañana, firmada por un nombre que conocía demasiado bien. «Nos vemos mañana. Hay asuntos pendientes que discutir. RG». Era breve, directa y pesada como el pasado que intentaba olvidar. Al salir del restaurante, el aire fresco le golpeó el rostro. Caminó hacia la parada del autobús, donde los anuncios luminosos contrastaban con la oscuridad de su abrigo gastado. Pensó en los años que había dedicado a otro restaurante, uno que terminó en bancarrota por una traición. Pensó en su esposa, en cómo lo miró por última vez antes de marcharse, y pensó en su madre, que siempre decía: «Hijo, la vida tiene un espejo que devuelve lo que damos. No hay humillación que quede sin eco». En el reflejo del vidrio de una tienda, vio su rostro envejecido, cansado, pero sus ojos seguían firmes. Había en ellos una decisión callada, un fuego pequeño pero constante. Al llegar a su casa, una habitación alquilada en un edificio viejo, se sentó frente a la mesa y abrió la carta otra vez. Dentro, un documento legal con un encabezado que lo hizo quedarse sin aliento. Contrato de inversión, Grupo Restaurantero Alborán S.A. En la esquina inferior, su nombre: Miguel Hernández. El tiempo pareció detenerse. Años de humillaciones, pérdidas y silencio se comprimieron en un instante de comprensión. El nuevo inversionista era él, no por orgullo ni por venganza. Lo hizo porque sabía que a veces la justicia no grita, solo espera. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre las persianas. Miguel vistió un traje azul oscuro, el único que había conservado de sus días de empresario. Se miró al espejo, ajustó la corbata y respiró hondo. El destino, pensó, es un comensal que siempre paga la cuenta. Solo hay que saber esperar a que llegue su turno. Esa tarde, el restaurante hervía de rumores. Los mismos que se habían reído de él la noche anterior, ahora lo esperaban en una reunión urgente para conocer al nuevo socio. Laura lo vio entrar y sus ojos se abrieron con asombro. «¿Miguel?», susurró. «¿Qué haces aquí vestido así?». Él sonrió con serenidad. «Solo vine a servir algo distinto hoy». Caminó hacia la mesa principal, donde el hombre de la noche anterior lo observó con burla. «¿Qué hace este aquí?», preguntó con desdén. Miguel apoyó sobre la mesa una carpeta de cuero y la abrió con calma. «Vengo a hablarles de un cambio de dirección», dijo con voz firme. «Desde hoy, la Terraza del Alba tiene un nuevo inversionista principal». El silencio fue absoluto. «¿Y quién es ese inversionista?», preguntó el hombre riendo. Miguel levantó la mirada y respondió con una calma que solo da la verdad, el mismo que les sirvió agua anoche. El sonido del aire acondicionado fue lo único que se escuchó durante unos segundos eternos. Las risas de la víspera se convirtieron en respiraciones contenidas. El hombre tragó saliva, intentando sonreír. «Debe ser una broma». «No lo es», interrumpió Miguel. «La vida no suele bromear con quienes se burlan del esfuerzo ajeno». Sus palabras no sonaban a revancha. Eran un espejo, un reflejo sereno del karma que llega cuando menos se espera. Laura lo observó con orgullo silencioso. Por primera vez, entendió que la verdadera victoria no se mide en dinero, sino en la paz que queda cuando el alma ya no necesita explicar nada. Y mientras todos guardaban silencio, él cerró la carpeta y dijo: «Continuemos. Hay mucho trabajo por hacer». Afuera, la lluvia comenzó a caer.
suave, limpia, como si el cielo también quisiera lavar lo que la soberbia había ensuciado. La reunión terminó con un silencio incómodo. Nadie se atrevía a decir lo que pensaba. Miguel salió del salón sin mirar atrás. Afuera, el viento golpeaba los ventanales del restaurante como si quisiera derribar lo que el orgullo había construido. Caminó hacia la terraza vacía y se detuvo allí, observando la ciudad desde lo alto. Era la misma vista que durante años había deseado alcanzar desde abajo. Pero ahora, más que satisfacción, sentía un peso profundo, el de la memoria. Apoyó las manos en la barandilla fría. El reflejo del vidrio le devolvió un rostro que no era el del mesero humillado, ni el del inversionista que todos temían. Era el de un hombre que había cargado demasiadas derrotas y aún así seguía de pie. Recordó las palabras de su madre. El dinero prueba la humildad del alma, no la reemplaza. Cerró los ojos y respiró. Por un instante volvió a oír su voz, suave, como si el tiempo no la hubiera borrado. La historia de Miguel no había comenzado en aquel restaurante. Años atrás, en una pequeña ciudad costera, tenía un negocio familiar con su esposa, Clara. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. Mesas de madera, olor a pan fresco, risas de clientes fieles. Clara lo acompañaba en todo, y su hijo, Daniel, correteaba entre las mesas llevando servilletas y sonrisas. Pero la prosperidad, a veces, atrae sombras. Un día apareció un hombre elegante, de voz segura y sonrisa falsa. Le ofreció a Miguel expandir el negocio, abrir una nueva sucursal en la capital. «Tienes talento, Miguel, pero te falta visión», dijo aquel hombre mientras servía vino en su copa. «Con mi inversión podrías triplicar tus ingresos». Miguel dudó. Clara no confiaba en él. «No todo lo que brilla es oro», le susurró aquella noche mientras apagaban las luces del local. Pero Miguel, movido por la ilusión de darle a su familia una vida mejor, aceptó. Firmó un contrato sin leer las letras pequeñas. Lo que vino después fue una tormenta. El socio desapareció con el dinero, dejando deudas y un rastro de vergüenza. Los acreedores cerraron el restaurante, los amigos se alejaron, y su esposa, cansada de promesas rotas, lo dejó con una carta sobre la mesa. «No puedo vivir con un hombre que confunde orgullo con esperanza». Esa frase lo persiguió durante años. Miguel se hundió en el silencio, trabajando en cualquier oficio que encontrara, cargando cajas, limpiando vidrios, sirviendo mesas. Cada tarea era una oración muda de redención. Una noche, en un albergue, escuchó a un anciano decirle a otro: «La vida siempre devuelve lo que uno da, hijo. Solo hay que tener paciencia y fe». Esa frase, simple y rota, se clavó en su alma. A partir de entonces, decidió no quejarse más. Si el destino lo había despojado de todo, quizás era para enseñarle el valor de empezar sin orgullo. El sonido de un trueno lo trajo de vuelta al presente. Abrió los ojos. La lluvia seguía cayendo. Dentro del restaurante, algunos empleados lo observaban con respeto. Otros, aún confundidos, murmuraban entre sí. Laura se acercó, sosteniendo una taza de café caliente. «Lo necesitabas», dijo con una sonrisa tímida. Miguel la miró con gratitud. «Gracias, Laura. A veces, lo más sencillo es lo que más calma». Ella dudó unos segundos antes de preguntar: «¿Por qué no les dijiste antes quién eras?». Él se encogió de hombros. «Porque no vine a humillar a nadie. Vine a recordarles lo que olvidaron, que detrás de cada uniforme hay una historia, y detrás de cada burla, una oportunidad de ser mejor». Laura bajó la mirada, emocionada. «Eres diferente, Miguel». «No, solo aprendí que la justicia no siempre necesita ruido». El día siguiente trajo una nueva rutina. Los empleados llegaron temprano, inseguros sobre los cambios.
Miguel recorrió cada rincón del lugar, observando con atención los detalles que antes pasaban inadvertidos. El olor a pan recién horneado, el sonido del cuchillo al cortar las verduras, la música de fondo. Era el mismo restaurante, pero a sus ojos todo parecía tener alma otra vez. Convocó a todo el personal y habló con calma. A partir de hoy, nadie aquí es menos que nadie. Quiero que este lugar sea un espacio donde la humildad y el respeto sean parte del menú. Nadie habló, pero el silencio que siguió fue distinto, uno lleno de admiración y esperanza. Mientras firmaba documentos en la oficina principal, Miguel notó un retrato colgado en la pared. Era del antiguo dueño del grupo empresarial, el mismo hombre que años atrás lo había engañado y arruinado. Su respiración se detuvo un segundo. El pasado, pensó, siempre encuentra su manera de volver a tocar la puerta. Abajo del retrato, un nombre, Rafael Gómez. Las mismas iniciales de la carta que había recibido. El corazón le golpeó el pecho. Entonces entendió. Aquel hombre no solo había sido su antiguo socio, también era el padre del ejecutivo que lo había humillado la noche anterior. La vida, con su ironía infinita, había cerrado un círculo que Miguel no sabía que seguía abierto. Guardó silencio. No era tiempo de rencor, sino de propósito. Esa noche, al cerrar el restaurante, se quedó solo en el salón vacío. Las luces cálidas se reflejaban en las copas, y en ese reflejo vio su propio rostro entre luces y sombras. «Perdón, Clara», susurró. «No por lo que hice, sino por haber tardado tanto en entender». Se llevó la mano al pecho y respiró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Al salir, encontró a un niño limpiando vidrios en la calle, bajo la lluvia. «Señor, ¿quiere que le limpie el coche?», preguntó el pequeño, tiritando. Miguel lo miró con ternura y le ofreció una moneda. «No, hijo. Entra, que te voy a dar algo de comer». El niño dudó, sorprendido. «¿Puedo?». «Claro, nadie debería tener hambre bajo esta lluvia». Entraron juntos. Miguel le sirvió un plato de sopa caliente. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mateo». «Bonito nombre. Significa regalo de Dios». El niño sonrió tímidamente. «Mi mamá dice lo mismo». «Entonces escúchala», respondió Miguel. «Las madres siempre dicen la verdad». Mientras el niño comía, Miguel pensó en su propio hijo, en cuánto habría cambiado. El vacío en su pecho se mezcló con una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando otra oportunidad de sanar algo más que su orgullo. Esa noche, antes de irse, escribió una frase en su libreta. «La verdadera inversión no está en los números, sino en las almas que tocas sin esperar nada a cambio». Cerró la tapa, apagó las luces y salió bajo la lluvia. Detrás de él, el restaurante seguía iluminado como un corazón que empezaba a latir distinto. El amanecer llegó con un cielo despejado, como si la ciudad también necesitara empezar de nuevo. Miguel caminaba temprano hacia el restaurante, observando cómo la luz del sol se filtraba entre los edificios, pintando los vidrios con destellos dorados. Había algo distinto en su paso. No era prisa ni orgullo, era serenidad. Llevaba consigo una carpeta con planes de renovación, pero sobre todo un propósito nuevo. Al entrar, el aroma del café recién hecho lo envolvió. Los empleados ya estaban allí, más tranquilos, conversando entre ellos. Laura los saludó con una sonrisa. «Buenos días, señor», se interrumpió, dudando. «Quiero decir, Miguel». Él asintió con calidez. «Buenos días, Laura. Aquí todos somos iguales». Reunió al equipo en el salón principal. «Hoy empezamos una nueva etapa. No solo quiero un restaurante exitoso, sino un lugar donde cada persona se sienta valorada, donde la humildad no sea una debilidad, sino una fortaleza».
Sus palabras resonaron en el silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros asintieron emocionados. «Y una cosa más», añadió Miguel. «A partir de ahora, cada empleado tendrá participación en las ganancias. No quiero empleados, quiero socios del alma». Un murmullo recorrió el grupo. Laura, con lágrimas contenidas, fue la primera en aplaudir. «Gracias, Miguel. Nadie ha creído en nosotros así antes». Él sonrió. «Yo también fui mesero. Sé lo que se siente. Aquel día fue distinto». La energía en el restaurante cambió. Los clientes percibían el ambiente cálido, la atención más humana. Era como si el lugar respirara gratitud. Miguel observaba desde un rincón, recordando los años en que el miedo al fracaso lo había consumido. Ahora comprendía que el fracaso no era caer, sino dejar de aprender. Esa tarde, mientras revisaba papeles en la oficina, recibió una llamada. «¿Miguel Hernández?», preguntó una voz grave al otro lado. «Sí, él habla. Soy del despacho de Rafael Gómez. El señor desea reunirse con usted mañana a las 10». El corazón de Miguel dio un vuelco. «De acuerdo», respondió, intentando mantener la calma. Al colgar, se quedó mirando la ventana. El nombre resonaba en su mente como un eco del pasado. Esa noche apenas durmió. Los recuerdos lo visitaron como sombras. La traición, la ruina, la soledad. Pero ahora, la diferencia era que ya no sentía odio, solo una extraña paz, como si el tiempo le hubiera enseñado a mirar desde otro lugar. A la mañana siguiente, el reloj marcaba las 9:30 cuando llegó al edificio de oficinas. Subió por el ascensor en silencio, observando su propio reflejo en el acero. Ya no veía a un hombre quebrado. Veía a alguien que había entendido el verdadero significado de la justicia, no destruir, sino reparar. Al entrar al despacho, Rafael Gómez lo esperaba tras un escritorio de madera oscura. Su cabello canoso y su traje impecable no podían ocultar el peso de los años. «Miguel Hernández», dijo lentamente, «hace mucho tiempo». «Demasiado», respondió Miguel, estrechándole la mano con respeto. Hubo un silencio denso. «Veo que la vida te ha tratado mejor últimamente», continuó Rafael, intentando sonreír. «La vida no me debía nada, Rafael. Solo me enseñó lo que necesitaba aprender». El viejo empresario suspiró. «Supongo que vienes a ajustar cuentas». Miguel negó con la cabeza. «No, vine a cerrar un ciclo. El dinero que perdí lo recuperé, pero lo que más valía no estaba en los números». Rafael lo miró fijamente. «Siempre fuiste diferente. No esperé que volvieras con tanta calma». «La rabia se gasta, Rafael. La fe se multiplica». El hombre bajó la mirada. «Mi hijo te humilló, ¿verdad? Me lo contaron». «Sí», admitió Miguel, «pero no lo culpo. A veces el orgullo se hereda como una enfermedad». Rafael asintió lentamente. «No sabes cuánto lo lamento». Miguel se levantó. «No tienes que lamentarlo. Lo importante es lo que cada uno decide hacer con lo que le queda de alma». Antes de irse, Rafael le extendió un sobre. «Esto te pertenece», dijo con voz temblorosa. Dentro, Miguel encontró un documento de transferencia. La propiedad total del restaurante. «¿Por qué haces esto?», preguntó sorprendido. «Porque la vida me está cobrando con mi propia moneda», respondió Rafael con una sonrisa triste. «Y quiero pagar a tiempo». Miguel no respondió. Solo asintió, guardó el sobre y salió en silencio. Afuera, el viento le revolvía el cabello, miró al cielo y pensó: «La justicia divina llega sin ruido, pero llega». Al volver al restaurante, Laura lo esperaba con el pequeño Mateo. «Mira quién vino a visitarte», dijo sonriendo. El niño traía en las manos un dibujo, un hombre sirviendo un plato con un corazón en el centro. «Es usted, señor Miguel», dijo orgulloso. Él tomó el papel, emocionado.
Gracias, Mateo. Esto vale más que cualquier contrato. Lo invitó a sentarse en una mesa. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó. Trabaja mucho. Dice que pronto tendremos una casa mejor. Entonces ayúdala y nunca dejes que el trabajo te quite la bondad, le dijo con ternura. ¿Y usted siempre fue bueno?, preguntó el niño con inocencia. Miguel sonrió. No, pero aprendí que serlo cuesta menos que vivir con odio. Laura observaba en silencio. Había en Miguel una calma que inspiraba. Ya no era solo el inversionista o el mesero que todos conocían, era un hombre nuevo, forjado por la fe y la paciencia. Esa tarde, un cliente habitual se acercó a pagar su cuenta. Era el mismo ejecutivo que lo había insultado semanas atrás. Miguel, dijo con voz baja, quisiera disculparme por cómo te traté. Él lo miró sin rencor. No te preocupes. Todos servimos algo en esta vida, algunos platos, otros lecciones. El hombre bajó la mirada, avergonzado. Si necesitas trabajo, puedo recomendarte en mi empresa. Miguel sonrió levemente. Gracias, pero ya tengo el mejor trabajo del mundo, servir sin olvidar de dónde vengo. Cuando el hombre se fue, Laura se acercó. ¿Nunca piensas en vengarte? La venganza no alimenta, Laura, solo engorda el ego. Ella rió. Hablas como un filósofo. No, como alguien que cayó muchas veces y aprendió a levantarse sin ensuciar a los demás. Esa noche, mientras cerraban, Miguel encontró en la barra una rosa blanca. No sabía quién la había dejado. Al tomarla, recordó a Clara y a su hijo. Miró hacia el techo y susurró. Gracias por no dejarme rendir. Se quedó allí, en silencio, mientras las luces se apagaban una a una. El restaurante estaba vivo, como si cada rincón respirara perdón. Miguel comprendió entonces que la verdadera redención no se construye con éxito, sino con paz interior. Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente. El restaurante prosperaba. Las mesas llenas, las reseñas elogiaban la nueva gestión y los empleados trabajaban con entusiasmo. Pero dentro de Miguel una inquietud sutil se agitaba. Cada sonrisa, cada aplauso le recordaba que el éxito podía ser un disfraz peligroso si no se sostenía en la humildad. Una tarde de jueves, mientras revisaba facturas en su oficina, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era un correo de una empresa de inversiones internacionales que le ofrecía expandir la Terraza del Alba en otras ciudades. Prometían ganancias enormes, contactos, visibilidad. Podrías recuperar tu posición en el mundo de los grandes empresarios, decía la carta. Miguel leyó en silencio. Su respiración se aceleró un poco. La promesa del éxito fácil era una voz conocida, seductora. Se quedó mirando la pantalla, recordando el rostro de Rafael Gómez, el hombre que lo había destruido con un contrato similar años atrás. Apagó el teléfono y cerró los ojos. No otra vez, susurró. No voy a vender mi paz por un aplauso. Sin embargo, las dudas regresaron durante la noche. Se miraba en el espejo de su habitación, pensando si realmente había cambiado o solo aprendió a esconder mejor sus heridas. ¿De verdad soy un hombre nuevo o solo un viejo disfrazado de calma? Al día siguiente, Laura notó su distracción. ¿Todo bien?, preguntó mientras colocaba tazas limpias en la barra. Sí, solo pensando en oportunidades. ¿Oportunidades o tentaciones?, respondió ella con media sonrisa. Miguel la miró sorprendido. ¿Cómo sabes la diferencia? La tentación siempre habla más rápido, dijo ella sirviendo café. Las oportunidades verdaderas esperan en silencio. Sus palabras lo desarmaron. Miguel sonrió y asintió. Tienes razón. A veces Dios habla con la voz de los sencillos. Esa tarde recibió una visita inesperada.
Era el hijo de Rafael Gómez, el mismo ejecutivo que lo había humillado. ¿Podemos hablar?, preguntó incómodo, sosteniendo una carpeta. Miguel lo observó con calma. Claro, siéntate. El joven respiró profundo. Sé que lo que hice fue imperdonable. Me dejé llevar por la soberbia, por la imagen de mi padre, por todo lo que creí que debía ser. Solo quería decir, lo siento. Miguel lo miró fijamente sin rencor. ¿Sabes qué aprendí en todo este tiempo? Que la soberbia no se hereda, se elige, pero también se puede dejar atrás. El joven bajó la cabeza. No esperaba que me perdonaras tan fácilmente. No es fácil, respondió Miguel. Pero si no perdono, sigo sirviendo platos del pasado, y ese menú ya no lo quiero en mi vida. El muchacho sonrió débilmente. Mi padre está enfermo. Dijo que te admira. Yo también lo admiro, respondió Miguel con sinceridad, porque a pesar de sus errores, tuvo el valor de reconocerlos. Eso lo hace más grande que muchos hombres exitosos. El joven se levantó y extendió la mano. Gracias. No me agradezcas, dijo Miguel. Haz que tu vida sea la disculpa que tus palabras no pueden pagar. Cuando se fue, Miguel se quedó mirando el vacío de la silla. En su mente resonaba una idea. El perdón no cambia el pasado, pero reescribe el futuro. Esa noche, al cerrar, volvió a ver a Mateo esperándolo en la puerta. Mi mamá dice que ya puedo ayudarte en la cocina, dijo el niño con ilusión. ¿Ah, sí?, preguntó Miguel sonriendo. ¿Y qué sabes hacer? Sé pelar papas y lavar platos. Entonces estás contratado. Mateo reía mientras se subía a una caja para alcanzar el fregadero. ¿Por qué haces esto, Miguel?, preguntó Laura, observando la escena. No todos ayudarían así. Porque alguien alguna vez creyó en mí cuando no lo merecía, respondió él con una mirada suave. Y porque la fe no se predica, se practica. Durante semanas, el restaurante se convirtió en un refugio. Personas sin empleo, madres solas, jóvenes sin oportunidades encontraban allí una puerta abierta. Miguel los entrenaba, les enseñaba, les daba confianza. Un negocio con alma, comenzaron a llamarlo los clientes, y él solo sonreía, en silencio. Pero una noche, mientras revisaba cuentas, descubrió un error en los registros, una transferencia grande que no reconocía. Revisó los datos y vio el nombre de la empresa extranjera del correo anterior. Su exasistente, un joven ambicioso, había aceptado la propuesta en su nombre para obtener comisión. Miguel sintió un nudo en el pecho. Otra vez, la tentación disfrazada de progreso lo había alcanzado. Salió de la oficina y lo buscó. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con voz contenida. Era una oportunidad increíble, Miguel. No podías dejarla pasar. ¿Y a cambio de qué? ¿De vender lo que somos?, respondió él, respirando hondo. Prefiero un plato vacío que una mesa llena de engaños. El muchacho lo miró desafiante. Nunca crecerás si sigues pensando así. Quizás, dijo Miguel acercándose, pero dormiré tranquilo, y eso no se compra con millones. Lo despidió esa misma noche, con pesar, pero sin odio. Luego se sentó solo, mirando los papeles sobre la mesa. La tentación siempre volvía cuando la fe se dormía, pensó. Al día siguiente, reunió al equipo. A veces, los errores ajenos nos prueban más que los propios, les dijo. Pero este lugar seguirá siendo lo que prometimos, un espacio de verdad. Laura levantó la mano. ¿Y qué harás ahora? Volveré a donde todo comenzó. ¿Tu ciudad natal? Él asintió. Allí enterré lo que fui. Quizás sea hora de desenterrarlo con perdón. Esa noche empacó una pequeña maleta. Antes de irse, dejó una carta sobre la barra. Si el alma no vuelve a sus raíces, el éxito se marchita como flor sin tierra. Al amanecer, el autobús partió hacia la costa.
Miguel observaba el paisaje pasar, cada curva trayendo un recuerdo. El olor del mar le devolvió imágenes de Clara riendo, de su hijo corriendo entre las mesas del antiguo restaurante. El corazón le dolía, pero ya no por tristeza. Era nostalgia mezclada con gratitud. Cuando llegó, el viejo local aún estaba allí, cubierto de polvo y telarañas. Las letras del cartel apenas se leían. El faro del alma. Pasó la mano por la madera y una lágrima se deslizó por su mejilla. Dentro, el aire olía a pasado. Encendió una vela, dejó la llave sobre el mostrador y murmuró: «Perdón por haber olvidado quién era». De pronto, escuchó una voz a sus espaldas. «Nunca lo olvidaste, Miguel. Solo estabas esperando volver». Era Clara. Su cabello tenía hilos de plata, pero su mirada seguía siendo la misma. Miguel se quedó inmóvil. «No pensé que quisieras verme». «Tampoco yo. Pero escuché lo que hiciste en la ciudad, y tenía que saber si era verdad». Él sonrió con timidez. «No soy el mismo hombre que perdiste». «No», respondió ella suavemente. «Eres mejor». Se quedaron en silencio, escuchando el mar golpear las rocas. Clara lo miró con ternura. «Daniel está grande. Te buscó durante años». Miguel bajó la cabeza, con la voz quebrada. «No supe cómo volver». «Entonces hazlo ahora», dijo ella extendiendo la mano. Él la tomó, sintiendo que el tiempo se detenía. El perdón, pensó, no borra las heridas, pero las convierte en cicatrices que no duelen. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, Clara encendió las viejas luces del restaurante. «Mañana abriremos las puertas», dijo, «aunque solo sea para nosotros». Miguel asintió. «Mañana volveré al lugar donde todo comenzó». El amanecer bañaba el viejo puerto con una luz dorada. Las gaviotas planeaban sobre el agua tranquila y el aire salado llevaba consigo un aroma a nostalgia y comienzo. Miguel observaba el horizonte desde el balcón del antiguo restaurante. Las maderas crujían bajo sus pies, pero en su corazón había una calma que no recordaba desde hacía años. Había pasado la noche en vela, repasando cada recuerdo, cada error, cada silencio. A las 8, Clara llegó con 2 tazas de café. «Sigue oliendo igual», dijo, mirando el mar. «Sí», respondió él. «El mar nunca olvida su esencia, aunque cambie de marea». Ella sonrió. «¿Y tú, la recuperaste?» «Creo que sí», contestó Miguel con voz serena. «Pero ahora quiero usarla para algo que valga la pena». Afuera, unos obreros trabajaban limpiando el frente del restaurante. Miguel había decidido restaurarlo, no como negocio, sino como símbolo. «Quiero que este lugar se llame Casa de la Esperanza», dijo. «Un espacio donde la gente pueda aprender, comer, compartir sin importar cuánto tenga». Clara lo miró conmovida. «Sigues sirviendo mesas, Miguel, pero ahora las del alma». Él rió suavemente. «Tal vez eso es lo que siempre debía ser». Esa tarde, mientras organizaban viejas fotos, Daniel apareció en la puerta. Era un joven alto, de mirada firme y gestos contenidos. «¡Papá!», dijo, apenas un susurro. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. «Hijo». Su voz tembló como una cuerda fina. Daniel avanzó lentamente, y los años de distancia se disolvieron en un abrazo que ninguna palabra pudo describir. Lloraron en silencio. El mar acompañaba con su ritmo constante, como si también supiera que algunas despedidas duran demasiado. «Perdóname», dijo Miguel. «No supe cómo volver». «Lo sé», respondió Daniel. «Mamá me contó. Y vi lo que hiciste. El restaurante, la gente que ayudas. Estoy orgulloso». Miguel bajó la mirada, tocado. «No quiero que estés orgulloso de mí, hijo. Solo quiero que seas feliz». Daniel sonrió. «Entonces, estamos en paz». Pasaron los días y el proyecto avanzó.
La Casa de la Esperanza comenzó a llenarse de voluntarios, niños y ancianos del pueblo. Algunos venían a comer, otros solo a hablar. Miguel los recibía a todos con la misma sonrisa humilde. Pero la calma pronto sería puesta a prueba. Una mañana, un automóvil negro se detuvo frente al local. De él bajó un hombre que Miguel conocía demasiado bien, Rafael Gómez. Clara lo vio primero y se tensó. «¿Qué hace aquí?», preguntó nerviosa. Miguel respiró hondo. «Tal vez la vida quiere que termine lo que empezó». Rafael entró despacio, apoyándose en un bastón. «Tenía que verte, Miguel», dijo con voz cansada. «No me quedan muchas fuerzas, pero aún puedo pedir perdón mirándote a los ojos». Miguel lo ayudó a sentarse. «No tienes que hacerlo», dijo. «Ya lo hiciste cuando me diste la oportunidad de recuperar mi dignidad». «No», respondió Rafael, negando con la cabeza. «Te di un papel, pero el perdón no se firma, se siente». El silencio se llenó del sonido del mar. Rafael continuó. «Cuando te traicioné, creí que te quitaba solo dinero. Pero te quité algo peor, la fe en las personas, y eso me pesó todos estos años». Miguel lo miró con compasión. «No sabes cuánto tiempo esperé escuchar esas palabras, no por orgullo, sino porque necesitaba cerrar la herida». «Entonces, ciérrala», dijo Rafael tomando su mano. «No dejes que mi sombra siga robándote luz». Las lágrimas se mezclaron con el aire salado. En ese instante no había víctima ni culpable, solo dos almas cansadas, reconciliándose con su historia. Clara, desde la puerta, observó en silencio. «El perdón», pensó, «tiene la voz más suave del universo, pero es la que más sana». Esa noche Rafael se quedó un rato más, mirando cómo los niños del pueblo ayudaban a pintar el letrero nuevo del restaurante. «Casa de la Esperanza», leyó en voz alta. «Hermoso nombre». «Lo pensé por ti», respondió Miguel. «¿Por mí?», preguntó sorprendido. «Sí, porque si tú no me hubieras traicionado, nunca habría aprendido lo que realmente significa empezar de nuevo». Rafael sonrió, con los ojos brillantes. «Eres mejor hombre de lo que merezco conocer». «No», dijo Miguel con humildad. «Solo soy un hombre al que la vida le enseñó con lágrimas». Al día siguiente, Rafael partió de regreso a la ciudad. Miguel lo despidió en el muelle. El viejo empresario levantó la mano en señal de adiós, y el viento del mar pareció sellar aquel capítulo. Semanas después, una carta llegó al restaurante. Era de Rafael. «Miguel, si lees esto, probablemente ya no esté en este mundo, pero quiero que sepas que dejé algo para ti y tu familia. No es una deuda, es gratitud. Gracias por mostrarme que aún hay hombres buenos en un mundo que se ha olvidado de ser humano». Miguel guardó la carta junto al primer menú del restaurante. No por el dinero que contenía, sino por las palabras que representaban un alma redimida. Esa noche, sentado frente al mar, Daniel se acercó. «Papá, ¿cómo puedes perdonar a alguien así?» «Porque aprendí que el rencor ata, hijo, y yo ya pasé demasiados años encadenado. Y si alguien vuelve a traicionarte», Miguel lo miró a los ojos, «entonces volveré a empezar, porque quien se levanta con fe nunca cae del todo». El viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban las rocas como tambores de esperanza. En ese instante, Miguel comprendió que el ciclo estaba cerrado, pero el destino aún tenía un eco por entregar. Una mañana, Laura lo llamó desde la ciudad. «Miguel, tienes que venir», dijo con voz agitada. «Han sucedido cosas en la terraza del Alba». «¿Qué pasa?» «Rafael falleció anoche, y su hijo te está buscando. Dice que quiere hablar contigo». Miguel guardó silencio. «Entonces volveré una vez más», dijo, con el tono de quien entiende que la vida nunca termina de enseñar. Esa tarde, el tren hacia la ciudad
Se llenó de murmullos y paisajes que se deslizaban como recuerdos. Miguel miraba por la ventana, pensando en todo lo que había vivido. En cada estación de su vida, el mismo patrón: caída, aprendizaje, resurrección. Pero esta vez sabía que no regresaba a cerrar nada, sino a agradecer. El tren se detuvo lentamente en la estación central. Miguel bajó con paso firme, respirando el aire húmedo de la ciudad. Todo le resultaba familiar: los ruidos, las luces, los mismos anuncios que una vez miró con desesperanza. Pero ahora caminaba distinto, sin peso, como si el perdón que había dado también lo hubiera liberado de su propio pasado. Frente al restaurante, la terraza del Alba, el letrero brillaba bajo la lluvia. Lo habían restaurado con elegancia. Al entrar, vio rostros conocidos: los antiguos empleados, los cocineros, los clientes de siempre. Todos lo recibieron con respeto y curiosidad. Laura se acercó con una expresión que mezclaba alegría y tristeza. «Bienvenido, Miguel. Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste». «Eso escuché», respondió con calma. «¿Dónde está el hijo de Rafael?» «En la oficina. Dijo que te esperaba». Miguel subió las escaleras lentamente. Cada peldaño resonaba como un eco del pasado. Al abrir la puerta, encontró al joven sentado detrás del escritorio de su padre. Su rostro mostraba cansancio, pero también una dignidad nueva. «Gracias por venir», dijo levantándose. «No sabía si lo harías». «Siempre se debe venir cuando el alma lo llama», respondió Miguel. «¿Cómo estás?» El muchacho suspiró. «Perdido. Mi padre murió pidiéndome que te entregara esto». Le extendió una carpeta con el logotipo del grupo empresarial. Dentro había una carta y un documento. «Miguel, dejo a mi hijo bajo tu guía. Enséñale lo que yo olvidé, que la grandeza no está en mandar, sino en servir». Miguel cerró los ojos un instante. «Tu padre me enseñó más con su arrepentimiento que con todo su poder». El joven bajó la mirada. «Quiero que me ayudes a continuar su legado. No quiero repetir sus errores». «Entonces empieza escuchando», dijo Miguel. «El poder es como el fuego. Calienta o destruye según quien lo sostenga». Salieron juntos al salón principal, donde los empleados los esperaban. Laura tomó la palabra. Rafael Gómez fue un hombre duro, pero su último acto fue confiar en la persona que más dañó. Si eso no es redención, no sé qué lo es. Miguel asintió. Todos tenemos dos opciones en la vida: ser el motivo del dolor de alguien o su esperanza. Yo elegí ser lo segundo, pero tuve que caer para aprenderlo. El silencio se llenó de emoción. Algunos aplaudieron, otros simplemente lloraron. Era como si todos entendieran que la historia que habían vivido no era solo de negocios, sino de almas. Esa noche, el restaurante volvió a abrir con una cena especial en honor a Rafael Gómez. Miguel tomó la palabra frente a los invitados. Este lugar fue testigo de humillaciones, de errores, de orgullo, pero también lo es ahora de una verdad. Nadie está tan alto que no pueda caer, ni tan bajo que no pueda levantarse. Las luces se atenuaron y una melodía suave llenó el ambiente. Laura, desde el fondo, lo observaba con ojos brillantes. El hijo de Rafael se acercó y levantó su copa. «Por los que aprendieron a perdonar», dijo, «y por los que aún creen en la justicia del alma», agregó Miguel con voz firme. Los aplausos resonaron como una lluvia de gratitud. En un rincón, un anciano se levantó lentamente. Era uno de los primeros cocineros del restaurante. «Señor Miguel», dijo con voz temblorosa, «gracias por devolverle a este lugar su corazón». Miguel sonrió y respondió, «Yo solo encendí la luz. Ustedes la mantuvieron viva». Al terminar la velada, salió al balcón. Desde allí, la ciudad brillaba como un manto de estrellas humanas. Laura se acercó con 2 copas de vino. «¿Te das cuenta?», dijo ella.
Todos te admiran. No quiero admiración, Laura, solo paz. Ella lo miró con ternura. ¿Y la tienes? Miguel suspiró. Casi. Solo me falta algo, perdonarme a mí mismo. Laura tomó su mano. Entonces empieza por creer que lo mereces. El silencio entre ambos fue suave, casi sagrado. La vida, pensó Miguel, le estaba dando más regalos de los que creía haber perdido. Pasaron los meses. La terraza del Alba se convirtió en símbolo de cambio y humanidad. Los medios hablaban del restaurante donde los meseros son socios. Pero Miguel evitaba entrevistas. Prefería seguir en segundo plano, sirviendo mesas, sonriendo a cada cliente, recordando que el poder verdadero es invisible. Un día un grupo de inversores extranjeros llegó sin aviso. Querían comprar la cadena entera. Ofrecieron cifras astronómicas. Laura, emocionada, le mostró las propuestas. Miguel podría ser millonario otra vez. Él miró los papeles y luego, alzando la vista, dijo: ¿y de qué serviría el dinero si tengo todo lo que necesito? Ella sonrió. ¿Sigues siendo el mismo hombre de fe? No, soy el hombre que aprendió que la fe vale más que cualquier firma. Aún así, decidió reunirse con los inversores, no por ambición, sino por curiosidad. En la sala, el representante principal lo observó con arrogancia. Señor Hernández, su historia es inspiradora, pero la inspiración no paga facturas. Nosotros podemos hacerlo crecer. Miguel respondió sin alterar el tono. Ustedes venden expansión, yo ofrezco propósito. ¿Cuál cree que durará más? El hombre se incomodó. Está rechazando una fortuna. Estoy eligiendo dormir en paz, replicó Miguel. Los inversionistas se levantaron molestos, dejando los contratos sobre la mesa. Cuando salieron, Laura entró y dijo sonriendo: «Supongo que no firmaste». «No», respondió él, «pero firmé algo mejor con mi conciencia». Semanas después, una tragedia sacudió la ciudad. Un incendio destruyó parte del edificio contiguo al restaurante. Las llamas avanzaron rápido y todos evacuaron, pero dentro quedó atrapado el hijo de Rafael Gómez, que revisaba papeles en la oficina. Miguel no lo dudó. Entró corriendo entre el humo, cubriéndose la boca con una chaqueta. Las llamas crepitaban alrededor, el aire ardía. «¡Miguel, no entres!», gritó Laura desde afuera. Pero él siguió. Encontró al joven atrapado por una viga caída. Con esfuerzo, logró moverla y sacarlo. Ambos salieron tambaleando, cubiertos de hollín. Afuera, la multitud aplaudía. Los bomberos los recibieron con mantas. El joven, tosiendo, lo miró con lágrimas en los ojos. «Me salvaste». «Así debía ser», dijo Miguel. «Tu padre me dio una segunda oportunidad. Ahora te la doy a ti». El silencio fue total. A lo lejos, las sirenas seguían sonando. Esa noche, mientras las llamas se apagaban, Laura se acercó a él. «¿Por qué arriesgaste tu vida?» «Porque la justicia de Dios no se cumple destruyendo, sino protegiendo», respondió. Días después, el restaurante fue reconstruido. Pero Miguel ya no era solo un empresario o un servidor. Se había convertido en un símbolo. Las noticias lo llamaban el hombre que devolvió dignidad al servicio. Él solo decía: «No devolví nada, solo recordé lo que nunca debimos olvidar. La bondad también es una inversión». En la inauguración, frente a todos, pronunció una frase que se grabó en el corazón de quienes lo escucharon: «Porque el verdadero poder es no perder el alma cuando se gana». La ciudad amanecía con un brillo más suave, como si la luz hubiese aprendido a entrar con respeto en los lugares donde la gente guardaba recuerdos. Miguel abrió la puerta del restaurante con la misma calma de cada mañana
y dejó que el olor a pan recién horneado se mezclara con el murmullo de las voces que empezaban a llenar el salón. Habían pasado meses desde el incendio y la reapertura, y aunque los periódicos hablaban de expansión y milagro económico, él seguía poniendo la misma atención en la forma en que una taza tocaba el plato o en el modo en que una mirada agradecida podía cambiar el ritmo del día. A veces, cuando el primer rayo de sol se colaba por la ventana y rozaba los vasos alineados, pensaba en lo que había sido su vida y en lo que era ahora. No un triunfo ruidoso, sino una quietud que respiraba verdad. Laura llegaba siempre un poco antes de la hora y colocaba flores frescas en los frascos de cristal. Elegía margaritas los lunes, lavandas los miércoles y los viernes, sin decirlo, traía rosas blancas. Miguel lo sabía, y aunque nunca preguntó el por qué, intuía que cada flor era una oración que se quedaba a vivir en las mesas. Daniel venía algunas tardes a ayudar en la cocina y cuando el turno terminaba, salían juntos a caminar sin hablar demasiado. No necesitaban grandes discursos para reconocerse, porque cada paso compartido era una reconciliación que había aprendido a caminar. La Casa de la Esperanza en la costa seguía viva, dirigida por un pequeño grupo de voluntarios que Miguel visitaba cada 2 semanas. Allí, un cartel pintado por niños decía «Comer con paz». Nada más, y sin embargo, todo estaba dicho. Y veces, en medio del servicio del mediodía, Miguel se detenía un instante para mirar por la ventana el ir y venir de la gente con prisa y recordarse que su tarea no era alcanzar a todos, sino tocar a quien tuviera delante. Un negocio con alma, repetían los clientes. Una casa, pensaba él, donde cada persona podía descansar un rato del peso de su historia. Aquella mañana, mientras revisaba un pedido de verduras, una mujer se detuvo en la puerta. Tenía el cabello recogido, un vestido sencillo y los ojos como quien viene de lejos. Miguel la reconoció antes de que ella dijera su nombre. Clara cruzó el umbral con una sonrisa tenue y sin perder la compostura, dejó que la emoción temblara apenas en sus labios. Hubo un silencio manso en el salón, como si las mesas hubieran aprendido a escuchar. Miguel avanzó sin prisa, y cuando su sombra alcanzó la de ella, los años viejos se deshicieron con delicadeza, como sal que vuelve al mar. «Viniste», dijo él, y la voz le salió limpia. «Prometí que lo haría», respondió Clara. «Daniel me dijo que esta casa te cambió por dentro, pero yo quería verlo con mis propios ojos». Miguel asintió, y sus manos, acostumbradas a sostener platos y decisiones, se quedaron quietas un instante. La condujo a una mesa junto a la ventana. Afuera, el cielo parecía recién lavado. Laura trajo 2 cafés y una sonrisa que supo retirarse a tiempo. Clara respiró hondo y miró alrededor. «Hay algo distinto», dijo. «No sé si es el aire, las flores o la manera en que la gente se trata, pero aquí la vida camina descalza». Miguel sonrió con esa gratitud que aprende a no hacer ruido. «Tal vez sea eso», dijo. «Aquí intentamos no lastimar el suelo que nos sostiene». Se quedaron un momento en silencio, oyendo el murmullo de las cucharas y el crujir del pan al partirse. Clara lo miró a los ojos con la misma firmeza de otros tiempos, aunque ahora no había juicio, sino memoria. «Vengo a contarte algo que tal vez ya sabes. Aprendí a perdonarte. No como quien firma un papel, sino como quien abre una ventana», dijo. «Me llevó años entender que no me dejaste por orgullo, sino por miedo a fallar a quienes amabas. Y aún así, fallaste. Pero el miedo también es humano». Miguel bajó la mirada y dejó que esas palabras encontraran un lugar adentro. «Yo pasé mucho tiempo intentando ganar de nuevo lo que había perdido», dijo. «Hasta que entendí que no se trataba de recuperar nada, sino de ofrecer lo que me quedaba limpio. Si una cosa aprendí, es que la humildad no es un traje.
Es un modo de respirar. Clara asintió. No he venido a reabrir heridas ni a escribir finales, continuó. He venido a reconocer que la vida a veces perdona por caminos que no entendemos, y a decirte que estoy en paz. Miguel sostuvo esa paz con cuidado, como se sostiene un vaso delgado para que no se rompa. Gracias, susurró. No sé qué lugar nos espera en adelante, pero sé que ya no camino con la sombra de mi culpa sobre tu nombre. Clara sonrió despacio, y por un segundo los dos parecieron acordarse de la risa que habían sido. Daniel llegó poco después, y el abrazo de los tres tuvo el peso exacto de una mesa que al fin está bien apoyada. No hablaron de volver, ni de promesas, ni de calendario. Hablaron de recetas antiguas, de un mantel guardado, de una fotografía en la que el sol entraba por la puerta como entra ahora, con la naturalidad de lo que nunca pidió permiso. La tarde se deslizó con suavidad. En un rincón, un violinista callejero, un hombre de traje usado y alma afinada, interpretó una melodía que se llenó de gratitud. Miguel le sirvió un plato caliente y una copa de vino. El violinista no preguntó precios, y Miguel no nombró números. Había cosas que solo se pagan con dignidad. Mientras la música hacía su trabajo delicado sobre las conversaciones, la puerta volvió a abrirse. El joven hijo de Rafael Gómez se asomó con respeto, sin trajes caros ni relojes ruidosos. Parecía más liviano, como si el luto le hubiese enseñado a pisar distinto. ¿Puedo pasar?, preguntó. Esta casa no exige invitación, respondió Miguel. Pasa. El muchacho buscó primero los ojos de Clara y de Daniel, como quien quiere pedir permiso al pasado. Se sentó frente a Miguel con la postura de quien se está descalzando el alma. Vengo a cerrar un trecho que me pesa, dijo. He asistido a terapias, he devuelto dinero que no era mío y he pedido perdón a quienes herí. Falta uno. Miguel no lo dejó humillarse, pero tampoco apuró el alivio. A veces, el perdón necesita respirar antes de pronunciarse. El joven continuó. No busco absolución fácil. Busco aprender a vivir sin la voz de mi orgullo diciéndome quién soy. Mi padre me pidió que escuchara. Estoy aprendiendo. Clara lo observó con una mezcla de prudencia y ternura. Daniel, más callado, se acomodó en la silla y aceptó la fragilidad de aquel gesto. Miguel apoyó las manos sobre la mesa, palma abierta, sin puños. El perdón no te quita la responsabilidad, dijo con calma, pero te devuelve un futuro que no habías mirado. Te perdono. Y no porque lo merezcas o lo exijas, sino porque yo también necesito que esta casa no tenga paredes de rencor. El joven respiró como quien toca tierra después de un viaje largo. No hubo aplausos ni frases grandes, solo una quietud que acomodó las sillas por dentro. Laura, desde la barra, secó un vaso y sonrió sin decir nada. Había aprendido que algunos milagros suenan a pasos tranquilos. Cuando el mediodía entregó su turno a la tarde, Miguel invitó al joven a la cocina. Le mostró cómo se pela una naranja sin lastimar la cáscara, cómo se prueba un caldo con respeto, cómo se agradece antes de servir. Pequeños ritos, grandes cimientos. El muchacho escuchó, tomó notas con la atención de quien quiere salvar lo que todavía no sabe nombrar. Al salir, Miguel le puso en las manos un delantal blanco. No para que te laves las culpas, dijo, sino para que te recuerdes limpio cada vez que quieras ensuciarte por vanidad. El muchacho sonrió con ojos húmedos y por primera vez se inclinó para recoger un plato caído antes de que tocara el suelo. Nadie aplaudió. No hacía falta. Esa noche, el restaurante cerró con el rumor de los pasos que se van despacio porque encontraron algo que no quieren soltar. Miguel apagó las luces una a una. Cuando solo quedó encendida la lámpara de la entrada, Clara regresó desde la calle con un paquete envuelto en papel madera.
Lo dejó sobre la mesa y le hizo una seña para que abriera. Dentro había un mantel antiguo, el mismo de El Faro del Alma, con un borde bordado que decía «Gracias» en hilo azul. Lo guardé por si un día volvíamos a tener una mesa que mereciera esta palabra, dijo. Miguel pasó la yema de los dedos por el relieve de las letras, como quien aprende otra vez a leer. Lo extendieron juntos sobre la mesa más cercana a la ventana. Daniel encendió una vela pequeña y la luz se quedó, tímida y suficiente. Afuera, la noche era un río negro donde se reflejaban los faros de los coches. Adentro, la paz tenía olor a pan, a café y a madera limpia. Antes de irse, el hijo de Rafael se acercó a Miguel. «No sé si algún día estaré a tu altura», murmuró. «No busques altura», respondió Miguel. «Busca hondura. Las raíces sostienen más que los techos». Se abrazaron con la naturalidad de quienes ya no compiten por aire. Cuando finalmente quedaron solos, Miguel y Clara se sentaron frente a frente sin necesidad de mitigar el silencio. Hablaron de lo esencial, de dormir sin insomnio, de aprender a comer lento, de dejar que un «lo siento» llegue entero. Hablaron de Daniel y de esa forma suya de querer sin ruido. Hablaron del otoño, de la costa, de volver algún fin de semana con pan caliente en un bolso de tela. Hablaron también de lo que no se nombra y, aún así, se entiende, que a veces la vida nos devuelve lo que perdimos cuando dejamos de perseguirlo. La última vela se consumió con un suspiro. Laura, que se había quedado ordenando, alzó la vista y encontró en aquella mesa extendida una promesa sin fecha. Cerraron la puerta. En la calle, el aire tenía esa temperatura exacta en la que el cuerpo no recuerda si hace frío o calor, porque está ocupado agradeciendo. Esa madrugada, Miguel se despertó antes del alba, cruzó el salón en penumbra y abrió la ventana grande que daba a la avenida. Inspiró hondo. El silencio tenía textura de pan tierno. Pensó en su madre y en esa frase que ahora podía habitar sin dolor. La vida tiene un espejo que devuelve lo que damos. Quizá por eso el vidrio le devolvió un hombre de pie con la espalda recta y los ojos claros. No un héroe, apenas alguien que encontró la forma de no mentirse. Se quedó allí, apoyado en el marco, hasta que el primer tranvía sacudió la calle y el cielo, desde un gris tembloroso, empezó a recordar el color. Detrás, el mantel antiguo esperaba otra jornada, y el delantal blanco colgaba como una bandera sencilla de lo que sí. Miguel cerró los ojos un instante y antes de volver a la cocina, dijo en voz baja dos palabras que ahora le cabían enteras: paz y gratitud. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas como un hilo dorado que iba despertando lentamente cada rincón del restaurante. Los pasos de Miguel resonaban suaves sobre el piso de madera mientras colocaba las sillas, revisaba las tazas y abría las ventanas para dejar entrar el aire limpio del amanecer. Cada gesto era un ritual, un recordatorio silencioso de que el trabajo más sagrado es aquel que se hace con gratitud. Afuera, la ciudad se movía con su ruido habitual, bocinas, voces, el rumor de la vida que no espera. Pero dentro, la terraza del alba era un santuario. No porque hubiera milagros visibles, sino porque cada persona que cruzaba esa puerta dejaba algo atrás. Un cansancio, una culpa, una historia que encontraba descanso entre platos sencillos y miradas sinceras. Laura entró poco después con una caja en las manos. «Llegó esto para ti», dijo. «No tiene remitente». Miguel abrió el paquete con curiosidad. Dentro, un libro antiguo encuadernado en cuero, sin título en la portada. Al abrirlo, encontró una dedicatoria escrita con tinta azul. «Para quien entendió que la humildad es el idioma de Dios. Rafael Gómez».
Miguel sonrió y acarició las páginas gastadas. No eran números ni estrategias, sino pensamientos, reflexiones, frases que el viejo empresario había escrito en los últimos meses de su vida. Entre ellas, una resaltaba subrayada: el alma que aprende a servir deja de temer al juicio. Cerró el libro con cuidado y lo dejó sobre el mostrador. Aquello, más que un regalo, era un cierre, un círculo que ya no necesitaba más palabras. Los clientes comenzaron a llegar. Algunos lo saludaban con familiaridad, otros simplemente le sonreían. Miguel sabía que la mayoría venía por algo más que comida. Venían por el ambiente, por la sensación de hogar que se respiraba. Y esa era su verdadera misión: ofrecer consuelo disfrazado de servicio. Al mediodía, Daniel entró con una sonrisa y un sobre en la mano. «Papá, llegó una invitación». Miguel la abrió. Era una carta del gobierno local. Querían reconocer su labor social con un premio a la inspiración ciudadana. «No necesito premios», dijo, negando con la cabeza. «Tal vez no lo necesites tú», respondió Daniel. «Pero hay gente que sí necesita verte en ese escenario, para creer que se puede empezar de nuevo». Miguel lo pensó un momento. Recordó las veces que se sintió invisible, cuando nadie le tendió la mano. Tal vez ahora él podía ser ese ejemplo silencioso que otros buscaban. «Está bien», dijo finalmente, «pero iré si ustedes vienen conmigo». Esa noche, el restaurante cerró más temprano. Laura, Clara y Daniel se reunieron para acompañarlo. Miguel vistió un traje oscuro, el mismo con el que había recuperado su dignidad aquella primera vez. Al mirarse al espejo, no vio al mesero, ni al inversionista ni al hombre humillado. Vio a alguien que al fin había comprendido que el valor de una vida no se mide por los aplausos, sino por la paz que deja en otros. El teatro donde se celebraba la ceremonia estaba lleno. Los focos lo cegaron por un momento, pero su corazón no tembló. Cuando lo llamaron al escenario, los aplausos retumbaron como una ola cálida. Miguel caminó despacio, con las manos juntas al frente, y tomó el micrófono. «No sé si merezco este reconocimiento», comenzó, «pero sé que merezco la oportunidad de agradecer». El público guardó silencio. Su voz, firme pero serena, llenó el espacio. «Hace muchos años perdí todo lo que creía que era importante: el dinero, el prestigio, incluso la confianza en mí mismo. Pero un día entendí que cuando la vida te quita algo, no siempre te está castigando. A veces te está enseñando a mirar distinto». Hizo una pausa. En la primera fila, Clara sonreía, Laura contenía las lágrimas y Daniel lo miraba con orgullo. «Me di cuenta de que servir no es humillarse, es la forma más alta de dignidad, y que la justicia del alma no grita, no castiga, no destruye, solo espera, y cuando llega, lo hace con la paz de quien sabe que el tiempo de Dios no se mide en relojes, sino en actos». El teatro se llenó de aplausos, pero Miguel no levantó los brazos. Solo inclinó la cabeza y dijo con humildad: «Gracias por recordarme que aún hay fe en la bondad humana». Al bajar del escenario, muchos se acercaron para saludarlo, pero él solo buscó una cosa: la salida hacia la noche. Afuera, el aire fresco lo recibió como un abrazo. Clara lo alcanzó. «Hablaste como si oraras», dijo. «Tal vez fue eso», respondió él. «Mi manera de agradecer por seguir aquí». De regreso al restaurante, el grupo caminó en silencio. Las luces de la calle reflejaban destellos en los charcos de lluvia reciente. Laura se detuvo un instante mirando el cielo. «Parece que hasta las estrellas nos aplauden», susurró. «No son aplausos», dijo Miguel con una sonrisa. «Son recordatorios de que siempre hay luz, incluso cuando nadie la ve».
Al día siguiente, el restaurante amaneció con flores, cartas y mensajes de personas que decían haber encontrado esperanza en su historia. Miguel las leyó una por una. Algunas venían de lugares lejanos: México, Colombia, España, Argentina, incluso de Estados Unidos. Todos contaban lo mismo: que habían sido humillados alguna vez, y que su historia les había recordado que el alma puede levantarse sin necesidad de pisar a nadie. Por la tarde, cuando el bullicio cedió, se sentó en la mesa junto a la ventana, la misma donde Clara había perdonado, donde Laura había llorado, donde su hijo había sonreído. Sobre el mantel bordado con la palabra gracias, colocó el libro de Rafael Gómez y una taza de té. Lo abrió por última vez y leyó la última frase escrita en la contraportada: «La bondad es la verdadera riqueza». Repitió esas palabras en voz baja, como si fueran una oración. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. La luz entraba dorada, cálida, envolviéndolo todo con un resplandor casi espiritual. Laura apagó las últimas velas y bajó las persianas. Daniel se despidió con un abrazo. Clara se quedó un rato más sentada frente a él. «¿Sabes?», dijo. «Cuando todo comenzó, pensé que el destino te había castigado. Ahora veo que te estaba preparando». Miguel tomó su mano. «Yo también lo creo. A veces, lo que parece una caída es solo el impulso que necesitábamos para arrodillarnos donde debíamos estar, frente a la vida con humildad». El reloj marcó las 10. Afuera, la calle se vació poco a poco. Miguel se levantó, fue hasta la puerta y apagó la última luz. Antes de cerrar, miró una vez más el salón iluminado por la luna. «Gracias», dijo al vacío, como quien se despide de un amigo. Caminó hasta la terraza. El viento soplaba suave. Desde allí podía ver la ciudad dormida. Cerró los ojos y recordó la voz de su madre. «La justicia divina llega sin ruido, pero llega». Sonrió. Esa frase ya no era una promesa, era un hecho. Antes de retirarse, escribió en la pizarra de la entrada una última reflexión para los clientes del día siguiente. «A veces, la vida te sienta a la mesa que juraste no volver a pisar, solo para enseñarte cuánto creciste desde entonces». Luego se quedó en silencio, respirando la noche. El eco de sus pasos se perdió en la calle, pero el restaurante quedó vivo, como si guardara entre sus paredes la voz de todos los que habían aprendido allí que la humildad no es debilidad, sino elegancia del alma. Y mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, un pensamiento final cruzó su mente como una plegaria. Servir con amor es la forma más pura de libertad. El cielo respondió con una brisa ligera, como si el universo aprobara en silencio. «Escriban en los comentarios», habría dicho su narrador interior si la historia fuera una conversación. «Yo creo en la justicia del alma». Y si tú también crees que el bien siempre vuelve, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este canal es para los que todavía creen en la bondad, incluso cuando el mundo olvida su nombre. La noche se había ido retirando sin hacer ruido, como una marea que conoce los secretos de la costa. Miguel despertó antes del alba y se quedó tendido un instante, escuchando la respiración quieta de la ciudad. En su pecho, el corazón ya no golpeaba como quien busca salida. Latía con la paciencia de un faro que aprendió a quedarse. Se incorporó despacio, encendió una lámpara pequeña y con la misma delicadeza con la que se sirve un vaso de agua, se dijo a sí mismo: «Hoy también es una mesa». Cruzó el salón en penumbra. El mantel antiguo esperó su mano, y la palabra bordada, «Gracias», respiró con él. No había prisa. La vida le había enseñado que la fe no corre, llega a tiempo. Abrió la ventana grande y el primer soplo del amanecer entró cargado de pan y de recuerdos. Vio su reflejo en el vidrio,
arrugas limpias, ojos que habían aprendido a mirar sin herir. Sonrió sin alarde, con esa alegría callada de quienes ya no necesitan convencer a nadie. Puso a calentar el agua, molió el café y pensó en cada nombre que se había sentado allí buscando un poco de paz. El violinista de traje usado, la madre que trajo a su niña con la tarea de matemáticas, el anciano que pedía sopa y conversación, el hijo de Rafael que se quitó el reloj para ensuciarse las manos sin miedo. Pensó en Laura, con sus flores como oraciones, en Daniel, que había aprendido a hablar con gestos, en Clara, que devolvió al mundo la palabra casa con solo entrar. Todo eso era la riqueza que nadie podía robarle. Tomó el libro de tapas de cuero y lo abrió por donde el destino quiso. Las letras de Rafael estaban ahí, con su tinta humana, diciendo que hay derrotas más limpias que muchas victorias. Cerró el volumen y sin rencor dejó que una gratitud sencilla le mojara los ojos. La redención, comprendió, no es un instante que rompe, es un hilo que cose despacio lo que fuimos con lo que somos, sin que se note la costura. El cielo fue pasando del gris al dorado, y en ese tránsito Miguel recordó a su madre. La vio en la memoria sentada junto a la ventana, limpiando el borde de un plato con un paño de algodón y susurrando verdades que el tiempo confirmó. Nadie es tan poderoso como para que su alma no le pida cuentas. Nadie es tan pequeño como para que la misericordia no lo alcance. Repitió despacio como si rezara: la justicia divina llega sin ruido, pero llega. Y la sintió llegar otra vez, no como un golpe, sino como la paz de un vaso lleno que ya no necesita desbordarse para existir. Cuando las primeras luces tocaron las mesas, Miguel encendió una vela mínima. La llama bailó, humilde, y en su danza había un lenguaje que entendían los que viven atentos. Al lado de la vela colocó 2 tazas, una para sí, otra para el que llegue. Porque siempre llega alguien, pensó. El mundo es un lugar cansado que busca asientos dignos. Dejó el azúcar en el centro, no por costumbre, sino por fe. Hay dulzuras que conviene compartir sin preguntar a quién. Se sentó y escribió en su libreta frases que el alma venía dictando desde hacía años. Escribió que a veces el destino te sienta a la misma mesa donde fuiste humillado para enseñarte cómo se sirve sin orgullo. Escribió que la humildad no disminuye, ensancha. Escribió que el perdón no borra, ilumina. Escribió, por último, que la bondad es la única inversión que jamás entra en crisis. Cerró la libreta con cariño de cocinero que conoce la receta y aún así la respeta cada mañana. La puerta se entreabrió y una sombra pequeña asomó primero los ojos. Era Mateo, con su timidez de pájaro y su alegría de pan recién hecho. Traía una bolsa de papel y una sonrisa que no pedía permiso. «Mi mamá horneó esto», dijo. «Dice que gracias». Miguel recibió el paquete como quien recibe un sacramento. Del papel salió el olor claro del trigo y de la casa. Partió un pedazo y se lo ofreció al niño. «Estás creciendo», murmuró. «Los delantales también», bromeó Mateo tocándose el suyo. «¿Puedo encender las luces?» «Enciende las necesarias», dijo Miguel. A la mañana también le gusta aprender despacio. Las bombillas fueron despertando el salón en una coreografía paciente. Cada mesa recuperó su nombre secreto: encuentro, consuelo, promesa. Laura entró con lavandas, Clara con un poco de silencio, Daniel con una broma que no necesitaba remate. El día se formó frente a ellos como se forma un pan, con manos, con tiempo, con calor justo. «¿Hoy esperas a alguien?», preguntó Laura. «Siempre», respondió Miguel. «La esperanza no cita, llega». Y llegó. Una mujer que no conocían cruzó el umbral con los ojos cansados de llorar. No dijo su pena, no hizo falta. Miguel le indicó una mesa cerca de la ventana. Le sirvió agua primero.
porque la sed es más urgente que el hambre, y luego colocó una taza tibia entre sus manos. Nadie le preguntó nada. La mujer bebió, respiró, y sus hombros bajaron 1 centímetro. A veces, la salvación se parece mucho a ese centímetro. Un hombre que pasaba por la vereda vio el gesto a través del vidrio y empujó la puerta. Se detuvo un segundo como quien pide permiso a la vida. Miguel lo invitó con la mirada. El hombre se sentó lejos, pero no tan lejos como para sentirse fuera. Pidió poco, recibió más. Cuando se fue, dejó una nota escrita en la servilleta. Aquí no me miraron como problema. Miguel guardó la servilleta en la libreta, entre la página de la palabra bondad y la de la palabra paciencia. Pensó que eso era, al final, la justicia del alma, dar a cada uno lo que lo repara. El mediodía llegó con su pequeña fiesta de voces. Una risa por allá, un cuchillo que canta sobre la tabla, un vaso que besa el plato al volver a su sitio. Miguel caminó entre las mesas con esa forma suya de caminar, ni rápido ni lento, disponible. Verificó la sal como quien cuida un secreto. Corrigió una silla que cojeaba. Dejó una frase breve sobre la mesa de una pareja que discutía con respeto. No dijo consejos, dijo pan. Hay palabras que alimentan porque no pretenden tener razón. Al caer la tarde, cuando el oro del sol empezó a retirarse por los bordes, Miguel salió a la puerta y leyó la pizarra del día anterior. Sonrió. Volvió a entrar. Borró con el dorso de la mano y escribió de nuevo, dejando que su letra fuese sincera. Hoy, si necesitas un lugar para empezar de nuevo, empieza por esta mesa. Después colgó la tiza y se permitió unos segundos de nada. El silencio, pensó. También sirve platos. La noche se acercó sin amenazas, con el paso blando de lo que ya te conoce. Alguien encendió la música, y el violín de aquel hombre volvió a decir verdades. Miguel reunió al equipo. No habló de metas ni de cifras. Habló de cuidar la hondura, de no olvidar por qué hacen lo que hacen, de ese milagro cotidiano que sucede cuando un desconocido se va distinto a como llegó. Los rostros lo escucharon con esa atención que solo despiertan los que viven lo que dicen. Antes de cerrar, guardaron las flores en agua fresca, doblaron los manteles como se doblan oraciones y dejaron la cocina en orden, porque la dignidad también es un fregadero limpio. Miguel apagó las luces, pero dejó encendida la de la ventana, la que derrama un rectángulo suave sobre la vereda. Le gusta imaginar que alguien pasa, se detiene, lee la pizarra y, sin entrar siquiera, se siente acompañado. Cerró la puerta con llave y se quedó un instante mirando la calle. La ciudad, allí afuera, seguía siendo un lugar difícil, pero ahora él sabía algo que lo volvía liviano. Todo dolor se vuelve menos cuando encuentra una mesa bondadosa. Emprendió el camino a casa con pasos tranquilos. No llevaba maletín ni preocupaciones. Llevaba, como siempre, las manos libres para saludar, para sostener, para servir. Se detuvo en la esquina. El viento de la noche le movió el cabello como si quisiera acomodarle los pensamientos. Y Miguel, que ya no discutía con el destino, alzó la vista y dijo en voz baja, sin vergüenza, como quien por fin entiende la gramática del cielo: gracias. Gracias por lo perdido que me enseñó, gracias por lo encontrado que no pesa, gracias por los que se quedaron y por los que se fueron, porque todos me trajeron hasta esta mesa. Gracias por el agua que no humilla y por el pan que no presume. Gracias por la humildad, que no es bajar la cabeza, sino saber para qué la levanto. Después sonrió de ese modo que no necesita testigos y siguió caminando. La ciudad quedó detrás como un telón que no se cierra del todo. Mañana habrá otra jornada, pensó, otra taza, otro nombre, otra historia que llegue buscando lugar. Y él, como siempre, estará ahí, abriendo, cuidando, sirviendo,
respirando la verdad simple que tanto costó aprender. Si este relato te encontró, deja que también encuentre a otros. Escribe en tu corazón y si quieres en los comentarios, yo creo en la justicia del alma. Y cuando necesites recordar que la bondad todavía existe, vuelve a esta mesa. Aquí, la luz llega sin ruido. Aquí, la esperanza siempre tiene asiento.